cuatro Contenido. líneas, tiene 4 líneas de investigación. Entonces, yo creo que eso es lo importante porque podemos entrar, compartir todos y esa es la parte interesante. Nayeli, no seas malita, déjanos un ratito más a la maestra Cecilia Rasgado de Paz, porque ya Es que estamos no la veo. ya, se fue un ratito, creo que ya estamos justamente en las redes sociales de Indecac, o no, o todavía no, nomás está grabando. Sí, ya Creo estamos que en Facebook. ya estamos en las redes y yo quiero aprovechar en este marco el Día del Amor y la Amistad, porque bueno, mucho amor, pero también esta amistad que siento por Cristina y que siento por Cecilia. Qué mejor foro que hoy en Indecac de decirles lo afortunada que soy de contar con la amistad de estas mujeres tan maravillosas que empoderan, que la verdad es un gusto. Insisto, el derecho del trabajo me ha dado mucho más que una razón de trabajo, así me ha dado grandes personas. Yo digo que lo último, de lo más bonito que he rescatado en mis diplomados, nunca solté, nunca más a Cecilia Rasgado de Paz, en aquella reforma del 2012 y hasta donde nos lleve el derecho del trabajo. Y Cristina también, que empieza Indecac fuertemente con penal y ha tomado un gran auge el derecho del trabajo y de seguridad social, porque nos ha abierto las puertas de Indecac. Te lo agradezco, amiga, y sé que vas a salir súper bien con estos nuevos reboes en maestría de Derecho de Araños y también tu reboe en doctorado del Derecho. Les vas a permitir a muchos esta posibilidad de llegar hasta el último escalón justo en nuestra preparación laboral. Así que, eternos estudiantes, aquí está la posibilidad en Indecac. Insisto, somos Indecac. Muchas gracias, Cristina, porque hoy fíjense que vamos a tener nuestro regalo de amistad para ustedes, es justamente esta clase inaugural, van a ser 2 clases inaugurales de un seminario que está próximo a iniciar en mi casa, en Indecac, en donde vamos a estar hablando nada más y nada menos que de mi tema favorito, de derecho del trabajo. Cecilia, Diría mi querida Cecilia, ¿hay otro? ¿No? no hay de otro. Hemos vivido engañados porque decimos, no, el derecho civil es la columna. No, no es cierto, es el derecho laboral. Le duela que le duela. No voy a discutir con ellas No voy a porque son, discutir esa primero que nada, como situación. dice mi querida Emily, son mis amigas, te agradezco mucho y a mí me da un gusto enorme tener a estas dos mujeres brillantes hoy conectadas. Ambas ya saben que son docentes de INDECAC y que van a estar con nosotros en diversas actividades. Esperamos ya que se conecte más mi querida Cecilia Rasgado de Paz y que esté aquí con nosotros. Entonces, pues mi querida Emily, vamos a empezar con la primera de estas 2 sesiones que tienes a bien compartir con el Foro Jurídico de INDECAC precisamente respecto del Seminario de Vanguardia en Actualización Jurídica. Hoy es la primera y la segunda clase introductoria es igual el viernes 16 de febrero a las 20 horas y el curso como tal lo vamos a tener, son 8 sesiones y arranca mi querida Emiliana, vuelven sus lunes de derecho laboral y arranca este próximo lunes 19 de febrero. Entonces, yo estoy segura, Ceci, que mi querida Emiliana va a tener un montón de gente porque quien escucha a Emily hablar de derecho laboral, pues evidentemente se conecta, ¿no? Entonces, es de las apasionadas del derecho laboral en México, me atrevo a decirlo así, creo que la siguen muchísimos. Y bueno, pues adelante, mi querida Emily. Oye, ya me Le estoy empezando, mandamos un saludo a mi querido Hugo Esperón, que nos está ¿dónde siguiendo. está? Un Ve, no, abrazo, no un manches, beso. de verdad que qué maravilla, o sea, de verdad este sí es un verdadero regalo de amistad. Muchas gracias, Hugo, sabes de nuestro cariño por ti, tanto a la maestra Cristina como de tu servidora, y bueno, porque no has conocido a Cecilia Redado de Paz, pero deja que la conozca y entonces nuestro círculo de amigos y para todos los que nos están viendo a través de las redes sociales cada vez será más grande, porque justo lo que hacemos a través de Indecac y esta maravilla es que no solamente se queda en una clase, sí formamos estos círculos de estudio y más allá, círculos de verdadera amistad y en donde nos estamos ayudando y no son grupos que se quedan ahí nada más mientras está la clase. Yo puedo decir que el día de hoy he recuperado y he aumentado mi círculo de amistades justamente en estas clases que empiezan como un ejercicio de docencia y que poco a poco se van convirtiendo en lazos de amistad. Gracias por estar, amigo. Y no le Y resto que más. manda saludos su mami. Ay, Coti, adorada, que también es abogada, te quiero mucho. Feliz día del amor y la amistad. Vamos a empezar, pues, decía Cristina, que siempre me anda cambiando el nombre.
vamos a hablar de algo que me gusta mucho, que es el derecho del trabajo. Y hoy tengo expertos, si quieren levantar manos, Cecilia y alguien más que quiera, adelante. ¿Qué pasa en este gestar relaciones de trabajo? A ver, ¿qué pasa con una relación individual del trabajo? Solamente me voy a dedicar al artículo 123, apartado A de la Ley Federal del Trabajo, aquellas relaciones que se establecen entre trabajadores, obreros, entre jornaleros, pero que su patrón es este patrón que no tiene nada que ver con el gobierno. No estoy hablando de las relaciones de trabajo que se dan bajo el apartado B, que el apartado B, ¿cuál tiene que ser? Los trabajadores al servicio del Estado. Hoy me voy a dedicar a aquellos que no tienen un vínculo laboral con el patrón gobierno, sino con el que lo tiene, con una SADCB, con una SDRL, con una SC, esos que inclusive tenemos en las pequeñas y medianas empresas, en las pymes. Una relación de trabajo que puede iniciar, sí o no, con un contrato. ¿A quién más le conviene tener un contrato? Siempre lo he dicho, es a la parte empleadora. ¿Por qué? Porque tenemos la carga de la prueba. Entonces recordemos, a quien más nos conviene tener un contrato es a nosotros como empleadores. Y durante esta relación de trabajo inicia desde que nosotros hay que cuidarla de verdad como una plantita, desde que mandamos esta oferta de empleo, ¿cómo la mandamos? ¿De qué manera recluto a personal? Yo me acuerdo, tengo 25 años ya dedicándome al derecho del trabajo, cuando era lo común ver que se pedían dentro de los requisitos mínimos para contratar a una persona muchas más características de tipo físico que realmente lo que necesitábamos para el desempeño del empleo. Y era común entonces ver una vacante que hacía alusión a peso, a talla, a sexo, a religión y a el número de situaciones que hoy consideraríamos unos factores de discriminación o de distinción para el empleo. Desde ahí la cuidamos, desde que yo pongo la vacante para contratar ese personal. Después llega este factor humano, esta gestión de talento iniciará con elegir el contrato individual de trabajo adecuado. ¿Cuántos tipos de contratos individuales regula la Ley Federal del Trabajo? Contrato individual por tiempo indeterminado, contrato por obra determinada y contrato por tiempo determinado. Obviamente esto es con sus sustituciones. Hoy quiero hablar de un ejercicio muy particular que tiene que ver con la suspensión de la relación de trabajo. Hay momentos en que la relación de trabajo, como lo acabo de decir, esta suspensión permite que se deje de prestar el servicio, que se deje de prestar el servicio y por ende que se deje de pagar el salario. El trabajador deja de prestar el servicio mientras que el patrón deja de pagar el salario. Oye, ¿bajo qué supuestos? ¿El que se me ocurra o hay un listado, un clausulado cerrado que me permita obviamente saber cuándo estoy ante la figura de la suspensión? ¿Qué otra figura también regula nuestra Ley Federal del Trabajo? Que en nuestras siguientes clases las vamos a ver. Terminación de la relación de trabajo y rescisión de la relación de trabajo. No confundir suspensión de la relación de trabajo con terminación de la relación de trabajo y con rescisión de la relación de trabajo. Hoy solamente abordaré el tema por lo que hace referencia a la suspensión de la relación de trabajo. Recuerden que vamos a estar durante todo el tiempo de esta charla a través de las redes sociales de INDECAC y estas son nuestras pláticas introductorias para el seminario que estaremos iniciando a partir del día lunes 19, que como bien manifestaba la directora, la maestra Cristina, regresan nuestros lunes de INDECAC, nuestros lunes del derecho del trabajo. Vámonos para los que tengan su ley en mano. Artículo 42 de la Ley Federal del Trabajo y vamos a hablar de las causales de suspensión de la relación de trabajo. ¿Por qué motivos puedo entonces, insisto, dejar de prestar el servicio sin que exista una responsabilidad para mí como trabajador y de qué manera también el trabajador puede no va a percibir algún salario? ¿Cuáles son los momentos que me permite la ley? Artículo 42, insisto, de la Ley Federal del Trabajo y empezamos de la siguiente manera. Denme un minuto nada más para compartir esto que tengo por acá. Díganme, por favor, si se puede ver por ahí. Ceci, ¿se Sí, ve? sí se ve, sí. Muchas gracias. Entonces, la primera, ¿cuándo puedo estar en posibilidad de suspender la relación de trabajo? La primera, la enfermedad contagiosa del trabajador e incapacidad temporal ocasionada, fíjense, por un accidente o enfermedad
no profesional. Es muy específica, ¿sí? A mí me encanta desmenuzar a pedacitos, así. Cada una de las fracciones la tomo. Lo primero, no es cualquier tipo de enfermedad. Es una enfermedad que tengo riesgo de contagio. Hay un riesgo de contagio del trabajador. Y aquí a lo mejor no viene del trabajador o de la trabajadora. Recordemos que hace referencia nuestra ley a ambos. Incapacidad temporal, dice. Entonces, lo primero que dice la fracción 1 es la enfermedad contagiosa del trabajador. ¿Quién determina este tipo de incapacidad? Un patrón que está en verdadero cumplimiento desde el minuto 1 y para no arriesgarse, lo da de alta ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. Existe una figura maravillosa en la ley del Seguro Social que se llama subrogación. Y entonces se hace cargo de la seguridad social de la parte de los trabajadores a cambio de qué? A cambio del pago de la cuota obrero patronal. Nosotros pagamos nuestras cuotas obrero patronales y ellos se hacen cargo del caso de enfermedad profesional o no profesional, en caso de las incapacidades, también en caso de muerte de nuestros trabajadores. ¿Desde qué momento lo tengo que dar de alta? De acuerdo a la ley del Seguro Social, tengo 5 días para poderlo dar de alta una vez que inicio el vínculo laboral. Preferentemente, decía, el vínculo laboral tiene que estar a través de un contrato individual del trabajo y que va a determinarse qué tipo de contrato el tipo de actividad que va a desarrollar. ¿Qué quiero decir con el tipo de actividad que va a desarrollar? Si es eventual o es de carácter permanente. Punto número 2. ¿Quién lo determina? Entonces quedamos en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Ya en la fracción segunda, fíjense, nos dice la incapacidad temporal ocasionada por un accidente o enfermedad que no constituya riesgo de trabajo. Cuando hablamos de una incapacidad temporal, la única incapacidad válida para los trabajadores del apartado A es aquella expedida por el Instituto Mexicano del Seguro Social. Usted puede llevar de manera paralela su atención con una institución de carácter privado. Puede hacerla, pero el único documento mediante el cual usted puede justificar sus faltas al centro de trabajo por enfermedad es justamente el certificado de incapacidad. Normalmente los certificados de incapacidad los emite un médico familiar. El médico familiar de su unidad médica familiar del Instituto Mexicano del Seguro Social. Importante aquí, un super comercial, de verdad, háganse un favor, sépanse su número de seguridad social, sépanse su RFC, conozcan su CUR. Hay muchos casos de monimia y también al momento que nos hacemos, porque esto es una responsabilidad, responsables de nuestros propios datos personales, sabremos si nos toca en el régimen de la FORE o nos toca en el régimen de transición. Eso, ¿cómo se lee? La ley de 1973, que sin lugar a dudas otorga mayores beneficios a los trabajadores que se van a pensionar. Y ahorita que está tan en boga la posibilidad, dice el gobierno federal, de volver a ese esquema. Vamos a ver qué riesgo pudiera conllevar, vamos a ver si es viable la economía del país para poder soportar las pensiones a las que estaba soportando la ley del 73. La enfermedad tiene que tener una característica muy especial, no constituir riesgo de trabajo. ¿Qué significa riesgo de trabajo? Es toda aquella situación que me puede pasar en ejercicio de mi trabajo con motivo o en traslado, en ejercicio con motivo y en traslado. Cecilia salió del centro de trabajo, salió de su casa al centro de trabajo y en la puertecita se luxó la pierna. Perdón, Cecilia, te tengo acá a la vista. Es un centro de trabajo, es un accidente de trabajo. Vamos a poner otra persona, se accidenta en el transporte público, en el transporte público de camino a su trabajo, ¿vale? Va de camino al trabajo y este transporte público choca. Está totalmente protegido, pero ahí se vuelve en un accidente de trabajo. Eso aquí no hace referencia. ¿Por qué no estamos hablando aquí de esto? Porque ahí se va a otro esquema totalmente diferente que es un RT, riesgo de trabajo, y se paga el 100% desde el primer momento. ¿Qué pasa con las enfermedades generales? Las enfermedades generales se pagan a partir del cuarto día y solo al 60% del salario base de cotización con el que esté dado de alta el trabajador ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. Recuerden que derivado de la reforma laboral, estamos hablando de derechos humanos laborales. Y hablar de derechos humanos laborales significa asegurar a los trabajadores y a las trabajadoras
justo estar cotizando ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, pero ¿saben qué? Cotizar con justamente el salario que están percibiendo, nunca menor de un mínimo y sí cotizar con el salario real. Sabemos que la maestra Cristina gana 2,000 pesos diarios, pero la damos de alta ante el Instituto Mexicano del Seguro Social con el mínimo. Obviamente le estamos perjudicando. A lo mejor de primer momento ella también así lo aceptó porque tendrá mucho más dinero en la bolsa. Al final del día, si ella tuviera una enfermedad, le va a pagar el Instituto Mexicano del Seguro Social con ese salario mínimo. Su pensión estaría tasada con ese salario mínimo y todas las prestaciones con ese salario mínimo. Después, importante, viene la fracción tercera. Durante la relación de trabajo es que pueden pasar muchísimas cosas, entre esas que nuestros trabajadores pudieran ser objeto de prisión preventiva por parte del trabajador. Y en caso de la prisión preventiva por parte del trabajador, pueden haber dos situaciones. Que el trabajador, esta prisión preventiva, venga seguida de una sentencia absolutoria. Eso quiere decir que no se le pudo demostrar ese delito por el cual tuvo prisión preventiva. ¿Qué voy a hacer en ese momento? ¿Qué pasa si ese trabajador obró en defensa de los intereses de la patronal? Vamos a pensar en esta figura de los vigilantes veladores, esos que están en la puerta de cualquier centro comercial y alguien intentó ingresar al centro de trabajo. Para él es un centro de trabajo, nosotros lo vemos como una tienda más, pero es un centro de trabajo. Él se bate en un duelo y sale vencedor y pierde la vida la persona que pretendía tomar cosas del interior del centro de trabajo. Estaba defendiendo los intereses de la patronal. Bueno, en ese caso, dice la Ley Federal del Trabajo, el patrón estará obligado a pagarle todos los salarios que hubiese dejado de percibir aquel. En esta situación de justicia, de decir, bueno, el trabajador en lo que se dilucidó, si sí pasó o no pasó, y esto que les gusta mucho a los penalistas, los extremos de la debida defensa, hasta dónde sí es debida defensa y cuándo me estoy excediendo la debida defensa, se probó que sí actuó dentro de los parámetros de la debida defensa y entonces la prisión preventiva del trabajador viene con una sentencia absolutoria y esta sentencia absolutoria también nosotros podemos percatarnos que lo hizo en pro de proteger los intereses de nuestro empleador. Ahí tendríamos que estar pagando los salarios que dejó de percibir. ¿Cuándo? Me voy a regresar a la fracción 1, 2 y 3 a unos momentos muy importantes. ¿Cuándo empieza la suspensión en la enfermedad contagiosa del trabajador? En el momento que me dice, me acabo de enterar que tengo COVID, punto, activamos protocolo COVID, usted ya no venga, tómese el descanso. ¿Quiere ir al Seguro Social? Adelante. Bueno, vamos a platicar una más cercana que es mucho más evidente. Me dio varicela. Me dio varicela, no puedo ir, me la acaban de determinar. ¿Cuándo empieza? En el momento que él me informa y cuándo se da la alta, una vez que pasó ese periodo de incubación y que yo ya no puedo contagiar, regresaré al centro de trabajo, ¿vale? Entonces, inicia la suspensión desde que yo tengo conocimiento de la enfermedad contagiosa y hasta que el trabajador está en posibilidades de regresar. ¿Qué pasa cuando hablamos de la incapacidad temporal? Cuando el trabajador me entrega el certificado de incapacidad para el trabajo que le emite el Instituto Mexicano del Seguro Social. Que insisto, puede ser 7, que pueden ser 10, que pueden ser 28, puede irse sumando hasta el último momento, ¿vale? Hasta que desaparece, pues, la incapacidad para trabajar. Y en la prisión preventiva oficiosa, inicia justamente desde que el trabajador ya está privado justamente de la libertad y tiene la obligación de regresar 15 días posteriores a que se le dicta sentencia absolutoria, ¿vale? Entonces pensemos que sale un día como hoy, 14 de febrero, gozará de 15 días para regresar, para volver al centro de trabajo y acuérdense, si fue en defensa de los intereses de la parte patronal, tiene derecho a que se le paguen todos y cada uno de los salarios durante el tiempo que él estuvo privado de la libertad. ¿Qué pasa, abogados? ¿Qué pasa para todos los que nos siguen? Porque a veces no solamente son abogados los que le toca ver este tipo de cosas, es la gente que está en gestión de capital, es la gente de talento humano, es el contador. ¿Qué pasa
si en lugar de ser una sentencia absolutoria, es una sentencia condenatoria. Entonces, esta causal de rescisión esta causal de suspensión se vuelve una causal de rescisión sin responsabilidad para la parte patronal. Puedes dar por terminada la relación de trabajo, ¿vale? Se convierte la figura una vez que tengamos una sentencia condenatoria. Si me están siguiendo en su ley, estamos ahorita en la fracción cuarta, el arresto del trabajador. No es lo mismo la prisión preventiva oficiosa que el arresto del trabajador. La prisión preventiva oficiosa y la prisión preventiva como tal tienen un carácter totalmente distinto al arresto. El arresto tiene que ver más con una situación de carácter administrativo. Y puede ser esto que a muchos me han platicado, que se le llama el torito, y entonces nuestro trabajador no nos llegó porque pues, se le juntó por ahí algunas cosas que no le permitieron llegar a destino y por ahí lo detuvieron y no pasarlo al colímetro o estaba haciendo necesidades en la vía pública. ¿Y qué hacen? Lo remiten entonces a un arresto. Esto va a iniciar, la suspensión va a iniciar justamente en el momento en que se pone a disposición al trabajador de la autoridad administrativa y concluye al término del arresto. ¿Cuándo tiene la obligación de regresar en este caso el patrón? ¿Cuándo tiene la obligación? Hasta que termine el arresto. Aquí hay algo muy importante y en las relaciones de trabajo siempre hay una situación muy importante para que pueda haber una relación de trabajo. ¿Cómo estoy pagando? En el caso del punto 1, la enfermedad contagiosa del trabajador, si yo lo tengo dado de alta en el Seguro Social, subroga el IMSS, paga el Instituto Mexicano del Seguro Social, ya dije, al 60 días, al 60% a partir del cuarto día. En caso de incapacidad temporal, de igual manera, paga el Instituto Mexicano del Seguro Social. En el caso de la prisión preventiva, si es seguido de sentencia absolutoria, donde el trabajador demostró o se demostró que actuó en beneficio del patrón, el patrón paga sus salarios. En caso de no ser así, no va a recibir ningún pago. En el caso del arresto del trabajador, no se le paga al trabajador. Se suspendió la relación de trabajo y por ende él no trabajó y por ende yo no le pago. Un caso muy importante es el señalado en la fracción quinta de la ley, la fracción quinta del artículo 42. Fíjense, la fracción quinta de este artículo nos dice que nuestros trabajadores, pues dentro de todo lo que pueden hacer, porque aparte de ser trabajadores, pues son personas y podían desempeñar algún tipo de cargo, están todos aquellos definidos por el artículo 5 constitucional, que el artículo 5 constitucional también es una chulada de artículo que nos habla de esta libertad de poder desarrollar el trabajo que lícitamente nosotros deseamos, ¿vale? O sea, ahí nos pone las bases de la libertad del trabajo. Y en las bases de la libertad del trabajo también nos dice, cuando se trate de servicios y de desempeños de cargos que estén mencionados ahí y tiene un listado entre ellos consejiles, cargos públicos, entonces la relación de trabajo es suspendida. ¿Cuánto tiempo? Pues el tiempo que justamente él esté en ese encargo. Yo no voy a tener obligación de pagarle, yo no voy a tener obligación de pagarle y él no va a tener la obligación de prestarme el servicio. También, de igual manera, y bendito Dios que no somos un estado bélico, si fueran requeridos de acuerdo a la fracción tercera del artículo 31 de la misma Constitución, es decir, vamos a defender la independencia de nuestro país porque está peligrando. Entonces, a ver, vénganse los que estén en posibilidades de sumarse a las armas a la defensa del país. Insisto, creo que no somos un país bélico y no creo que tengamos el armamento como para la defensa, pero en caso de que fuera así, se suspenden las relaciones de trabajo y no estoy obligada al pago. ¿Cuándo regreso en este caso? En el caso de la designación como representantes de organismos laborales, una vez que terminen, tendrían que estar regresando. Y en el caso insisto, de estos desempeños de cargos populares, electorales, censales, pues desde la fecha que inicio con este cargo y en un periodo máximo de 6 años. ¿Cuál es el cargo que dura 6 años? Presidente, ¿no? El presidente que pudiera regresar y con una duración no mayor de
15 días. Tendría que estar regresando una vez que termine ese encargo. La designación, dice la fracción sexta de la Ley Federal del Trabajo, de los trabajadores como representantes de organismos estatales en una Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, que hasta hace muy poquito, de verdad es que parecía que estaba como de adorno, cada cuánto se movía el salario mínimo o en los tamaños que ahora vemos que se está realmente moviendo del 20% y la implicación que puede tener para el salario mínimo del centro y el salario de frontera. Recordemos que antes teníamos 3 zonas geográficas por cómo se determinaban los salarios, A, B y C. Hoy solamente tenemos el salario de la zona norte y el salario que nos rige para la parte que no seamos zona norte. Tenemos 2 tipos de salario. Y también para la participación de trabajadores en las utilidades de las empresas y otros semejantes. Una causal de suspensión muy importante tiene que ver con la falta de documentos que acredite que justo tienes la expertise que dices tener. Vamos a pensar que nosotros necesitamos contratar a un médico oncólogo pediátrico. Médico oncólogo pediátrico. Antes tuvo que primero ser médico, después cursar una especialidad y después de haber cursado la especialidad, ¿qué sucedería? Que tendría que tener 2 cédulas. Yo lo contrato y me dice, está en trámite mi cédula. Y ese está en trámite mi cédula, parece que no llega y que no llega. En ese caso, si es imputable al trabajador, bueno, va a iniciar desde el momento que yo como patrón me percato de esta situación y concluye hasta que el trabajador obtenga sus documentos. Esto solamente le da un colchón de 2 meses para que los obtenga. Si el trabajador no los consigue, podría convertirse inclusive en una causal de rescisión. ¿Sale? Y puede suspenderse en lo que él lo concluye, porque imagínense qué riesgo tener a un médico ejerciendo sin tener justamente los documentos que acrediten la especialidad que dice tener. Entonces, ¿cuándo tiene el deber de regresar a prestar sus servicios? Al día siguiente en que termine la causa de suspensión. ¿Cuáles son los efectos de la suspensión? De acuerdo al artículo 42, 43 y 44 de la Ley Federal del Trabajo, en todos los casos, los efectos es que no existe obligación de prestar el servicio y por ende no existe para el patrón tampoco la obligación de pagar el salario. ¿Qué nos pasa en la vida real? ¿Qué nos pasa en las relaciones laborales? El patrón, el trabajador, tiene pensión alimenticia. El trabajador tiene Infonavit. El trabajador tiene Fonacot. ¿Qué hago con esos descuentos? ¿Dejo de pagar la pensión? ¿Dejo de amortizar el crédito Infonavit? ¿Dejo de amortizar el crédito Fonacot? ¿Cómo voy a hacer esos pagos si no está generando salario el trabajador? Cúrese en salud y amarres el dedo. Informe a las autoridades que justamente está suspendida la relación de trabajo. ¿Sale? Sí hay que informar de alguna manera, sobre todo cuando estamos en alimentos. Durante mucho tiempo se pensaba que por arriba de los salarios de los trabajadores y las indemnizaciones no podría haber un crédito más preferente que ese. O sea, eso era arriba de todos. Hoy se sube hasta arriba alimentos e interés superior del menor, inclusive antes de que el salario del propio trabajador. ¿Vale? Entonces, si hay de por medio una orden judicial de pensión alimenticia, hay que acatarla. Erika, un saludo hasta Monterrey, qué gusto tenerte. Un abrazote hasta Monterrey. Todos los momentos a los que me acabo de referir vienen determinados en el artículo 43, cuándo inicia y cuándo termina, por si ustedes quisieran ahondar mucho más en cada una de las causales de suspensión. El artículo 44 de la Ley Federal del Trabajo, sí hace una connotación a alistarnos y servir a la Guardia Nacional, como ya les había adelantado, que es la fracción 31 y fracción tercera. A pesar que nos los dice ya nos los dice arriba que es una causal de suspensión, aquí lo que sí me dice es, está bien, no le pagues, pero ¿qué crees? Respétale su antigüedad. Tienes la obligación de respetarle la antigüedad a ese trabajador que se enlistó, que se puso el uniforme y que fue a defender al país. Entonces, a su regreso, tú tienes que respetarle
el tiempo de servicio se tomará en consideración para determinar su antigüedad. Esa suspensión, entre comillas, esa suspensión, sí computará para la antigüedad. ¿Dónde le pega esta antigüedad? ¿A cuál de las obligaciones en comisiones? A la comisión que nos habla de antigüedad y escalafón. Los patrones tenemos obligación, ¿eh? No es potestativo, Norberto, María, Elisa, Aniela, Cristina, no es si tengo ganas, es obligatorio tener 5 comisiones mixtas instauradas en los centros de trabajo. ¿Cuáles son esas 5 comisiones obligatorias mixtas en el centro de trabajo? Mixtas, ¿por qué? Porque hay igual cantidad de representantes de la parte patronal que igual número de representantes de la parte empleadora. La primera, Reglamento Interior de Trabajo. Artículo 423 y 424 de la Ley Federal del Trabajo. El crear un documento que me permita tener las reglas del juego del centro de trabajo, mis derechos, mis obligaciones, todo lo que está permitido y lo que no, el deber ser. Nunca presupongan en una relación de trabajo. Nunca presupongan, es el peor error que podemos tener. Tú no presupongas que el trabajador inclusive sabe lo que esperas de él. Ponle en su descripción de puesto qué esperas de él. Agua si hay dinero de por medio. Dile de qué manera, a quién le reporta, hasta cuánto puede mover. Segunda, participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas. Es esta situación de tener acceso a una cantidad por las utilidades que pudiera tener en la base agravable la patronal. ¿Dónde puedo saber si hay utilidades? Y ahorita me viene muy a colación Erika, que es contadora. Pues en nuestra declaración anual de impuestos. ¿Hay o no hay? Y ese documento tienen que tener acceso los trabajadores para saber si hay utilidad para repartir. ¿Cómo se reparte la utilidad? Por los días trabajados y por el salario que tengo. Por los días trabajados y por el salario que tengo. ¿Sobre qué porcentaje? Sobre el 10%. Tenemos que entregar a los trabajadores, fíjense, ese acto de fe de los patrones, entregar esa base real, esa declaración anual de impuestos para que vean si hay o no hay. Nadie está obligado a lo imposible. Si no hay utilidades, no hay utilidades. Pero eso no quiere decir que usted va a dejar de hacer sus actas de integración de la comisión, en donde usted va a poner que no hay utilidad de repartir. Tercera, antigüedad y escalafón. Todos los trabajadores tienen derecho a saber el tiempo que llevan trabajando en la empresa. Desde qué momento ingresé y cuántos días llevo. Y sobre todo si estamos en esta situación de escalafón de poder acceder a una mejor posición a través de la capacitación y el adiestramiento, que son figuras que no son iguales, ¿eh? Se confunden, pero no son iguales la capacitación y el adiestramiento y la productividad. Entonces, también es uno de mis derechos saber cuál es la antigüedad en el empleo. ¿Por qué es importante la antigüedad en el empleo? Muchas de las prestaciones en materia del derecho del trabajo poco tienen que ver con la productividad y mucho tienen que ver con el tiempo que estoy en un centro de trabajo. Ejemplo, claro, la prima de antigüedad. La prima de antigüedad se paga una vez que usted cumple 15 días, 15 años en un trabajo. ¿Y cómo se paga? 12 días por año con un tope del duplo del salario mínimo. Otra cosa que también se basa de acuerdo a mi antigüedad son las vacaciones. Con las nuevas vacaciones, como se les nombró, dignas, los 12 días a partir del primer año iban subiendo de 2 en 2 hasta el quinto año y ahí se detienen y después vuelven a empezar esa cuenta de 2 en 2. Esa tabla como tal es solamente, esas se las platicamos los abogados laboralistas, ¿eh? No existe como tal, es una redacción de artículo corrido, pero nosotros decimos la tabla de la ley de las vacaciones. Nunca van a encontrar una tablita, es un artículo que nosotros hemos decidido hacer tabla por una jurisprudencia de hace algunos años de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que hoy ya son precedentes. La que sigue, capacitación, adiestramiento y productividad. Capacitación, adiestramiento y productividad nos habla de un ejercicio bastante fuerte para los patrones. Tener justamente el plan de capacitación para todos mis trabajadores. Hoy Erika tiene 300, todos los trabajadores tienen derecho a capacitarse, por lo menos una vez al año.
El plan de capacitación tiene una vigencia de 2 años. Este es el único que sí se tiene que registrar en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. La página que se registra se llama CIRSE y aquí se desdobla en 5 obligaciones distintas. DC1, DC2, DC3, DC4 y DC5. Integra tu comisión. Después te integras la comisión, en el DC2, el plan de capacitación registrado con vigencia de 2 años. La DC3, la más maravillosa, la constancia de habilidades. Un documento que acredita que efectivamente Cecilia Rosado de Paz es la mejor en derecho laboral, que efectivamente Erika Amador es la mejor en cohabitabilidad, que Audón, que anda por ahí, ya lo vi, es el mejor en sistema pensionario, que la maestra Aniela, que por aquí nos acompaña, es la mejor en mercadotecnia. Nos da entonces este documento, el DC3, un aval de que efectivamente sabemos hacer las cosas. Después, la DC4 es el documento donde vienen todo el listado de las personas que tomaron justo, y finalmente el DC5 es dar de alta a todos aquellos que tenemos como expositores, que tenemos como ponentes internos o externos para darnos capacitación. Todos los patrones lo tienen que tener. Por eso es cuando alguien dice, me vinieron a hacer una inspección, ya sea ordinaria o extraordinaria por parte del trabajo, ayúdame con todo lo que implica capacitación. Este es un ejercicio que no se puede inventar al momento. Es un ejercicio que es hacia atrás. Es un ejercicio que conlleva 1 año, por lo menos, 2 años por lo menos de haberlo tenido registrado y que la autoridad lo puede revisar en el CIRSE. ¿Sale? Ahí. ¿Cuál es la última que me falta? De verdad que les dejé al final la que tiene no solamente cumplimiento documental, sino cumplimiento, evidencias físicas. Comisión de Seguridad e Higiene. La Comisión de Seguridad e Higiene se rige por una norma oficial mexicana, NOM 019 de la STPS. ¿Cuántas normas oficiales mexicanas no son aplicables a los centros de trabajo? Son 41. De esas 41 depende de lo que te dediques. Se pueden sumar más de la Secretaría de Salud, se pueden sumar algunas de la Secretaría de Economía. Oye, ¿dónde saco el catálogo? Y eso se los vamos a regalar por aquí al terminar la clase. Yo me pongo de acuerdo, si ustedes contactan a INDECAR, les pasaré un zip donde vienen todas las normas oficiales mexicanas. ¿Dónde las consigo? Antes había una ley federal de metrología. Hoy es la Ley de Infraestructura de la Calidad. Es justamente en la Ley de Infraestructura de la Calidad donde ustedes van a poder estar checando en este organismo cuáles son las normas oficiales, porque las normas oficiales también tienen modificaciones. ¿Cuál es la diferencia entre una norma oficial y una norma mexicana? La norma oficial no es de carácter optativo, es obligatorio, mientras que la norma mexicana es una situación que no es obligatoria, pero que ayuda bastante, como por ejemplo la norma mexicana 025, que nos habla de igualdad sustantiva. Regreso pues a esta comisión mixta de seguridad e higiene en el trabajo. Esta comisión mixta de seguridad e higiene en el trabajo tendrá que tener los recorridos al centro de trabajo. Fíjate, María Elisa, va a tener que ver que los existores estén en forma, las rutas de evacuación, las señalizaciones, y no va a ser la señalización que yo decida. Hay una norma oficial que determina justamente cuál es. Ahora también me va a obligar a decirle a mis trabajadores que tienen un riesgo, Luis, Rafael, de deslumbramiento, que cuando yo me pare después de muchas horas de estar ante la pantalla, obviamente tengo el riesgo de deslumbrarme. Y esa, de verdad, a muchos de mis patrones que me ha tocado inspeccionar, es donde les falla. Les digo, ¿cuántas veces no les mandamos un correo? Ahí póngales una nota abajo. No te pases tan rápido, aguas, te puedes deslumbrar. Niveles de voz, decibeles, el ruido. En una ocasión me pusieron un decibel enfrente, yo considero que tengo los decibeles medio altos, pero mi risa, la verdad, sí se fue fuera de los parámetros. ¿A cuántos decibeles estamos trabajando? ¿Qué pasa con las zonas verdaderamente ruidosas? Y un trabajo verdaderamente ruidoso podría ser de estos maravillosos trabajadores de piso que están en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Estos taponcitos que te ponen para protegerse
¿Lo han visto? Que la verdad es que a mayoreo cuestan muy baratos los tapones que le protegen el tímpano para que no vayan a quedar sordos. Eso también, aquí quiero hacer mucha colación. Dependiendo del trabajo que nosotros prestemos, es la norma oficial y el equipo de protección personal que vamos a activar. No es lo mismo que yo me dedique a un call center, que yo esté en la industria de la construcción, que yo sea un trabajador aeronáutico, que yo esté en un barco, que yo sea un maestro. Son factores diferentes a los que estoy expuesto. Y no solamente hablo física, ambiental, también hablo emocionalmente. Muchos podrían pensar, pues qué padre se la lleva el del call center, ¿no? Ahí sentadito. Pues yo no creo que a nadie en febrero, siendo 14 de febrero, le esté encantando que le recuerden a la mamá que sea el 10 de mayo, ¿va? ¿Y por qué? Porque les está cobrando la tarjeta de crédito que se les olvidó pagar. Pero ese es el trabajo del call center. Eso es lo que hace todos los días. Entonces, de igual manera, ¿cómo cuido a mi trabajador? Y ese cómo cuido a mi trabajador nos regresa a uno de mis artículos con más cariño que le tengo, que es el artículo 2 de la Ley Federal del Trabajo, que yo siempre que puedo lo digo en todos los foros. No es artículo, es poema. Ese artículo nos habla del trabajo digno y decente. Nos habla y nos pone al centro a la dignidad humana de los trabajadores, porque antes que trabajadores, personas. Y entonces nos obliga a esa óptica a los patrones de ser la primera línea de defensa de los derechos humanos de los trabajadores. ¿Cuáles son los derechos humanos de los trabajadores? ¿En qué momento pasó esto? Pues desde que dejamos de hablar de garantías individuales y empezamos a hablar de derechos humanos en nuestra Constitución. Nos llegó a través de la reforma y hoy estamos obligados los patrones justamente a esta debida diligencia de los derechos humanos, en donde tenemos que asegurar a nuestros trabajadores el pago por lo menos del salario mínimo cuando se presten ese tipo de jornada, la seguridad social, que en caso de que se tenga que pagar tiempo extraordinario, tengan ese sobrepago que exige. Y yo siempre he dicho, el tiempo extraordinario nunca, jamás va a ser un premio. Aquí salen dos dañados, el cuerpo del trabajador, porque se desgasta, y las finanzas del patrón. Y algún proceso está fallando para que el trabajo no salga el tiempo y la forma requerida, y dentro de la jornada requerida. Otro también tiene que ver con la igualdad sustantiva. ¿Cómo estamos en el trabajo de las mujeres en relación al pago que tienen contra sus pares varones? Hay un convenio que me gusta mucho, que es el convenio 100, es el convenio de igualdad salarial, es trabajo de igual valor, ¿sí? Con independencia de la mano de obra que esté aportando ese trabajo. Ahorita que hablo del trabajo de mujeres, yo insisto, cuando hablo de igualdad sustantiva, no solo me refiero, Juan Carlos, al trabajo de las mujeres, ¿eh? La igualdad sustantiva también tiene que ver con el trabajo de los varones. ¿Cuántos días se les otorgan a los caballeros como eh, este, esta licencia de paternidad? Solamente les dan 5 días. 5 días y tuvieron que ponerlo, fíjense, como una obligación de la patronal, el artículo 134 de la Ley Federal del Trabajo, y en ese artículo dice, permitirle a los trabajadores, cuando nazca su hijo o cuando adopten a un menor, 5 días de descanso con goce de sueldo. El compliance ha hecho mucho más allá. El compliance y esta parte aspiracional me ha tocado ver empresas que les permiten descansar 10, que les permiten descansar 15, que les permiten descansar 30. ¿Qué pasa con el derecho de las mujeres cuando tienen la bendición de ser llamadas a ser mamás? Bueno, punto número 1, está protegida la gestación y está protegido el producto de la gestación. Este es un trabajo que dentro de la Ley Federal de Trabajo es un trabajo vulnerable y tiene un esquema de protección. Es un esquema que tiene un esquema de protección superado en donde la mujer gozará de la posibilidad, vamos a pensar que estuviera haciendo un trabajo nocturno, un trabajo industrial, que durante el tiempo que ella esté gestando sea retirada de esa área, que no esté trabajando tiempo extraordinario, que tiene asegurado su reposo de 6 semanas posteriores al parto y después del parto. ¿Eso cómo se traduce? En una incapacidad de 84 días. 84 días que se le pagan al 100%. ¿Quién la paga? El Instituto Mexicano del Seguro Social.
a menos de que la trabajadora, por los requisitos de procedibilidad, no tuviera 30 semanas cotizadas ante el INSS o que no la tuviera dado el patrón. En ese caso, ¿quién paga esos salarios? Los paga directamente el patrón, ¿vale? ¿Qué pasa si el menor de edad, qué pasa si el menor de edad eh, al momento de nacer se percatan que tiene una condición o está enfermo? Se puede aumentar el periodo de incapacidad hasta por 8 semanas, que de igual manera son pagados. Otra cosa que también hay que platicar dentro de esta protección que hablo, así se llama el capítulo, trabajo de mujeres, tiene que ver con la lactancia. En el caso de la lactancia, estamos obligados a otorgar 2 reposos de media hora a las trabajadoras, en donde, ¿cuál dice la ley del trabajo? Asegúrate que pueda tener un lugar digno y limpio para hacer este ejercicio de la lactancia. Esos son los lactarios. Oye, estoy obligada a tener un lactario, pues si está en tus posibilidades sería maravilloso. Y no es una situación realmente obligatoria, pero hacia allá vamos. Oye, Emily, ¿cuáles son los requisitos mínimos que tenía que tener un lactario? Existe una norma oficial mexicana que habla de medidas, que habla de iluminación, que habla de disposición, que habla de ergonomía, que habla de privacidad y que habla también de datos personales, porque al final del día la muestra, la leche materna también, pues es un producto que sale de la mamá y cómo, si la vamos a cuidar, no la vamos a cuidar, cómo la vamos a proteger. Es todo un entramado para poder permitir ese acceso. Oye, pero ¿a qué horas tiene que tomar esa media hora? ¿La puede juntar o no la puede juntar? ¿Cómo se le hace? La puede juntar los 2 descansos y llegar 1 hora más tarde. O la puede tomar, juntar y irse 1 hora más tarde. Aquí viene la maravilla de este binomio perfecto, sentarse a platicar y negociar y convenir. A mí, ¿sabes qué? Vivo en Tlalpan y prefiero llegar más tarde, porque hace desahogó el tráfico. Vamos a la sigo viviendo en Tlalpan, pero yo prefiero salir temprano porque aparte quiero la convivencia con mi hija. Ahí se ponen de acuerdo y durante este periodo de 6 meses, una vez que regresa la trabajadora de la incapacidad, eso dice las buenas prácticas, yo empiezo a permitirle ese descanso. Oye, y cuando adoptan, también existe esta posibilidad de descanso para las mamás una vez que les han entregado el infante. No necesariamente tiene que ser un bebé recién nacido, puede ser un niño de algunos años más, ¿de acuerdo? Hay un artículo que justo por la incidencia con el cáncer infantil permite el descanso de las madres y los padres, así dice el artículo, madres y padres cuyos hijos tengan cáncer. Ese artículo es el 140 bis de la Ley Federal del Trabajo y permite que nuestros trabajadores o nuestras trabajadoras tomen descansos que son pagados como incapacidades por el Instituto Mexicano del Seguro Social. Y ese Instituto Mexicano del Seguro Social te va a permitir que puedas estar tomando ausencias para acompañar a tu hijo a la quimioterapia en algún suceso que esté pasándola muy mal por este lamentable padecimiento y puede ser activarse en el momento que así lo requiera el menor. ¿Cuándo se pierde esta condición? Cuando el chico cumple 18 años o cuando desafortunadamente pierde la batalla contra el cáncer. De ahí existe la posibilidad de todo lo que quieran hacer ustedes, conviértanse en legisladores corporativos a través de compliance. Todo lo que quieran en la Ley Federal del Trabajo para arriba. Yo siempre hago una analogía de la Ley Federal del Trabajo con una casa. La Ley Federal del Trabajo es todos los pisos hacia arriba que ustedes puedan imaginar. Tiene cimientos tan fuertes que les puedan alcanzar una torre mítica que hoy en la Ciudad de México es la más alta que existe. Todos los pisos que quieran. Pero la Ley Federal del Trabajo es una ley de mínimos. No les permite nada hacia abajo. No pueden pagar menos del mínimo. No puedes comprometer jornadas superiores a las establecidas por la Ley Federal del Trabajo. ¿Cuántas jornadas hay? Jornada diurna, mixta y nocturna. Y ahí vienen los horarios. Hoy no llegamos a esta situación de la jornada de 40 y nos hablan de jornadas de 48, de 45 y de 42, ¿vale? Asegurar en jornada continua el descanso de por lo menos media hora.
que en caso de que nuestros trabajadores tuvieran que trabajar tiempo extraordinario, se le pague ese sobresueldo. Casi estamos a punto de terminar nuestra clase y yo no podía dejar de tocar mi artículo favorito de la Ley Federal del Trabajo, que es el artículo 132, fracción 31, que nos habla del compliance. Dogmáticamente, y muchos podrán decir, la responsabilidad penal de las empresas no deviene de la Constitución y tenemos que irnos al Código Nacional de Procedimientos Penales, donde nos habla de esta posibilidad de iniciar responsabilidad contra una empresa. Pero justo ahí y en esta posibilidad de que se les pueda tomar como una medida atenuante los protocolos, los códigos de ética, las políticas y las buenas prácticas, es que hemos basado este compromiso de tener un protocolo en conjunto con los trabajadores que nos permitan, fíjense, prevenir. Aquí lo que me obliga es a prevenir violencia laboral, discriminación, acoso, hostigamiento, trabajo infantil y trabajo forzoso. Si ustedes vuelven sobre mis palabras, se darán cuenta de un ejercicio que me tomó un buen tiempo ir reflexionando cómo te lleva justamente a algo que también nos están viviendo en la Ley Federal del Trabajo, un capítulo especial que nos hable de delitos laborales. Hoy me tengo que remitir al Código Penal para hablar de hostigamiento y para hablar de acoso, porque lo más que tengo en el 3 bis es justamente la descripción de esos tipos, pero no me habla de tipos penales, me habla de qué se debe de entender por acoso y qué por hostigamiento. En ningún momento en la Ley Federal del Trabajo se hace una definición de qué es trabajo forzoso. Y es ese trabajo que realizan sin paga alguna. Jornadas excedidas. ¿De cuánto tendría que ser esa jornada excedida? Trabajo infantil. A raíz de la firma de un tratado internacional en donde México se comprometió que la edad mínima para trabajar en México era de los 16. Entonces, ¿qué estamos haciendo para que los niños justamente estén donde tienen que estar? Que es en las escuelas. Y en caso de que tengan que trabajar, ¿de qué manera estoy realizando la inspección necesaria para que no lo hagan fuera de los horarios que lo pueden hacer, que tomen los descansos que deben de tomar y muy importante, que se les permita seguir estudiando? ¿Qué pasa con la situación de violencia laboral, física, económica, sexual, que pasa desafortunadamente en los centros de trabajo? Y aquí les regalo otra joya, convenio 190 de la OIT. Convenio 190 de la OIT, que ahí sí no importa si eres del apartado A o del apartado B, todos tenemos derecho a trabajar en un medio ambiente libre de violencia, de discriminación, de acoso, de hostigamiento y de cualquier tipo de situación que interfiera, inclusive contra el libre desarrollo de nuestra personalidad, contra el trabajo, contra el medio ambiente laboral sano. Una deuda, sin lugar a dudas, con los trabajadores y con las trabajadoras mexicanas. Este protocolo es uno de los muchos que ustedes van a estar teniendo en el día a día, pero pueden llevarse este protocolo, se pueden llevar el protocolo para también situaciones de género en los empleos, el protocolo para cómo actuar con trabajadores con discapacidad. No se trata de que nada más cumplamos un número, qué están haciendo verdaderamente con estos trabajadores que tienen dentro de en la plantilla. A ver, inclusión no nada más es poner una rampa que a veces no cumple ni con los requerimientos de la norma. Inclusión va mucho más allá de tener una rampa. Y la inclusión no nada más se ve en la silla de ruedas cuando hablamos de discapacidad. Podemos tener un débil visual, podemos tener una persona que sea sorda, podemos tener una persona que necesite otro tipo de cosas. ¿Y qué hago yo como empleador para hacérsela mucho más fácil, para hacer distintas las cosas? Yo les agradezco de verdad infinitamente que en un día tan bonito como es el 14 de febrero se hayan conectado, y le agradezco a la maestra Cristina que me lo haya permitido hacer el 14 de febrero, porque yo le dije, yo quiero que sea el 14 de febrero y que sea mi regalo para toda la gente que de verdad de una u otra manera siempre se conecta y nos sirve a través de las redes sociales de INDECAT. Los esperamos en nuestra próxima charla, que también va a ser un evento gratuito, y para los que se quieran inscribir, ahorita nos van a poner el flyer del seminario que vamos a estar dando de vanguardia en actualización en Derecho del Trabajo, que lo vamos a hacer durante varios lunes, donde tendré el gusto de poderles participar este apasionamiento que siento pues por el derecho del trabajo. Empezaremos el día lunes 19 de febrero y vamos a estar
de manera continua los lunes hasta el día 22 de abril, en un horario de las 8 y hasta las 10 de la noche. Maestra Cristina, muchas gracias. Así es, así es. Le pregunté a mi querida Emily que si hoy iba a conectarse, me dijo que su plan era estar con todos ustedes. Entonces, pues mi querida Emily, muchísimas gracias. Creo que esta gran clase introductoria, porque realmente es una clase la que ella nos proporcionó, tendrá su segunda parte este próximo viernes 16, igual a las 20 horas, gratuita para todos ustedes. Y ya solamente tendremos acceso los días lunes de derecho laboral, todos los que se inscriban lo antes posible. El costo es muy accesible, son 8 sesiones que estará con nosotros mi querida Emily. Nos vemos el próximo viernes con ella a las 20 horas. Muchísimas gracias a todas. Gracias, Emily. Muchas gracias a todos los que me dejaron aquí mensajitos en el chat, los estoy leyendo, gracias a los que se conectaron a través de las redes sociales, muchas gracias a los que estuvieron en el aula virtual, nos vemos pronto, que los quieran mucho y ustedes también quieran mucho. Bonito día, bonita tarde, bye. Gracias, descansen.